Ok, listo. Bueno, bienvenido. Saludos, Leslie. Saludos, Rodolfo. ¿Cómo estás? Ok, muy buenas tardes, ¿verdad? Saludos a todos. Estaremos en esta tarde hablando sobre el tema de cultura de la calidad, específicamente cómo lograr, digamos, esa cultura de la calidad deseada. Evidentemente, pues, es algo que de pronto toda organización, ¿verdad? Quisiera, y sobre todo aquellas organizaciones que de pronto están comenzando en la implementación de ciertos estándares, por ejemplo, en ISO 9001. Siempre nos encontramos con una cierta resistencia al cambio y ciertos factores que pues, no nos permiten de pronto o no nos facilitan, digamos, la implementación, ¿verdad? Y vamos a estar hablando un poquito pues, sobre todo esos temas, ¿verdad? Muy buenas tardes, mi nombre es Axel Chavarría, ¿verdad? Ya pues tengo bastantes años pues, de estar trabajando en temas de sistemas de gestión, específicamente o principalmente, ¿verdad? En sistemas de gestión de la calidad. También pues, manejamos temas de sistemas integrados de gestión, pero digamos que nos enfocamos un poco más en ese tema. Para mí es un placer pues, estar con ustedes, con este gran tema pues, de lo que es la cultura de la calidad, en colaboración, ¿verdad? Con la Universidad Nacional de Ingeniería. Acá pues contribuimos también como docentes para maestría y posgrado, principalmente en maestrías enfocadas en temas de gestión de la calidad, y posgrados pues, en sistemas de gestión de la calidad, posgrados en sistemas integrados y posgrados en gerencia de operaciones también centrados en la calidad. Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a todos. Entonces vamos a comenzar. Bien, ¿por dónde comenzamos? El tema de la cultura, ¿verdad? Es un tema que de pronto nos afecta a todos y nos afecta en todo. Por ejemplo, a la hora de implementar una nueva estrategia, sea la estrategia que sea, por ejemplo, un plan estratégico, ¿verdad? En el cual la gerencia, los dueños de la organización desean hacer ciertos cambios, ciertas inversiones, por ejemplo, en la empresa o en la institución. Siempre el elemento de la cultura, ¿verdad? Va a jugar un papel importante y hay que conocer, ¿verdad? Esa cultura organizacional, hay que conocer pues cuáles son de pronto nuestras debilidades o las debilidades, ¿verdad? De la organización en las diferentes áreas. No todas las áreas se comportarán iguales, tendrán las mismas culturas, valores, ¿verdad? Organizacionales. Entonces hay que conocerlo porque la cultura, como dice Peter Drucker, ¿verdad? Puede comerse a la estrategia tan temprano como en el desayuno. Entonces, si nosotros no tomamos en cuenta el tema cultural, ¿verdad? Podremos haber hecho la mejor planificación posible para un determinado proyecto, para una determinada estrategia, plan estratégico, plan operativo, ¿verdad? Pero la cultura nos la puede desbaratar. La gente puede reaccionar de diferentes maneras y hay que estar preparados, ¿verdad? Para este tema. Entonces, voy a tomar como base una norma que se está desarrollando ahorita en el Comité 176, ¿verdad? Que es la norma ISO 10010, ¿verdad? Que ahorita está en la fase de borrador, de hecho ya para borrador final, ¿verdad? O final list, ¿verdad? Pero ahorita, pues, al menos hemos tenido acceso mediante el comité, digamos, de ISO, a el borrador de la norma, ¿verdad? ISO 10010, en este caso es la DIS 10.010-2021, que posiblemente sea ISO 10.010-2022 cuando se publique. Entonces, vamos a partir, ¿verdad?, de las definiciones. Por ejemplo, cultura. Esta norma la define como valores, actitudes, normas, comportamientos, ¿verdad?, y prácticas integrados dentro de la organización. Entonces, hay una cierta cultura, ¿verdad?, organizacional que, como decíamos, no es estándar, digamos, en todas las áreas, ¿verdad? Hay ciertos valores tal vez más arraigados en unas áreas de la organización, a lo mejor la parte comercial o la parte de operaciones, toda la parte administrativa, trabaja inclinada, digamos, sobre ciertos valores o principios,
¿verdad? Y ciertas costumbres. Entonces, eso va a estar variando, varía también en términos de cada una de las personas. Existe también una cultura de la calidad, que la norma lo define como aquella cultura que respalda la aplicación de la política y los objetivos de la calidad y la prestación, perdón, de los productos y servicios que satisfagan las necesidades expectativas de los clientes y otras partes interesadas. Con un enfoque, obviamente, en el establecimiento formal de la gerencia de la calidad de la organización, en la cual usualmente se establecerá una política de la calidad y unos ciertos objetivos, digamos, de la calidad. Entonces, debería existir una cierta cultura de la calidad que potencie, entonces, que se logren los objetivos y, por lo tanto, la política. Esa cierta cultura de la calidad va a pasar o va a tener mucho que ver, por ejemplo, con los 7 principios de la gestión de la calidad que están dentro de la norma, digamos, ISO 9001, que es una norma que establece o ayuda a las organizaciones a establecer un sistema gerencial de la calidad. Entonces, el tema que vamos a estar hablando es esta cultura de la calidad. Existe como la cultura organizacional, ¿verdad? Y existe como una cultura, digamos, enfocada más, ¿verdad?, a apoyar, digamos, el logro de la política y los objetivos de la calidad. Son un poco similares, obviamente habrá que la política se deriva, ¿no?, de lo que son las directrices generales, ¿verdad? La misión, la visión, los valores, ¿verdad? Todo lo que es la dirección estratégica. Y por lo tanto también la cultura de la calidad deberá derivarse también de la cultura, digamos, organizacional. Entonces, ¿qué buenas prácticas contiene esta nueva norma ISO 10010 para fomentar la cultura de la calidad? Bueno, ese documento proporciona, ¿verdad?, recomendaciones para evaluar el desarrollo, perdón, la cultura de la calidad, desarrollarla y mejorarla, ¿verdad? Entonces, primero habrá que ir estableciendo cuál va a ser esa cultura de la calidad que nosotros deseamos, evaluar el grado en que esa cultura de la calidad, ¿verdad?, está presente actualmente. Y evidentemente va a existir seguramente una brecha entre lo que nosotros queremos como cultura y lo que existe actualmente. Y habrá que trabajar alguna estrategia, digamos, para lograrlo. Es decir, habrá que realizar actividades, pasar a la parte operativa para lograr, ¿verdad?, reducir esa brecha, ¿verdad? Y entonces integrar esa cultura de la calidad que nosotros deseamos dentro de la organización. Entonces, en síntesis, más o menos esto es lo que trae esta norma. Y entonces presenta una serie de recomendaciones genéricas destinadas a cualquier tipo de organización, así como también lo hace, por ejemplo, la norma ISO 9001. Entonces, bueno, entonces esta norma trae esa serie de recomendaciones. Esas recomendaciones estarán fundamentadas principalmente en los principios, vamos a verlo por acá, de la gestión de la calidad descrito en la norma ISO 9000, ¿verdad? Entonces, son 7 principios de la gestión de la calidad: enfoque al cliente, ¿verdad?, liderazgo, compromiso de las personas, enfoque a procesos, mejora, toma de decisiones basadas en evidencia, gestión de las relaciones. Son unos principios que las diferentes personas que trabajan en los procesos de la organización deberían de tener, sobre todo en aquellos procesos que conforman el sistema gerencial de la calidad, ¿verdad?, o el sistema de gestión de la calidad. Entonces, el tema de enfoque al cliente debería existir en todos los procesos, ¿verdad? Y todas las personas deberían de saber quién es el cliente, tanto el externo como el cliente del proceso como tal. Ahora, ¿qué tanto las personas dentro de los diferentes procesos, ¿verdad?, tienen arraigado ese principio de enfoque al cliente? ¿Realmente hay un adecuado enfoque al cliente en los diferentes procesos?
en un gran número de organizaciones, sobre todo al iniciar la implementación, digamos, de un sistema de gestión de la calidad, no existe como un fuerte, digamos, enfoque al cliente, un fuerte más bien conocimiento de lo que es un proceso y de que todo proceso tiene un cliente. Entonces, el lograr entender esto y que no solamente lo entienda el responsable del sistema de gestión de la calidad, ¿verdad? O que no solamente lo entienda a lo mejor los directivos principales y esto, sino que lo entienda la gente, va a ayudar bastante en las organizaciones, por ejemplo, a cumplir con las actividades. Usualmente las organizaciones que no establecen como un sistema formal de gestión de la calidad, ¿verdad? Suelen tener, a veces suelen no tener, digamos, bien identificados, adecuadamente identificados los procesos. Y muchas veces solamente se administran estas organizaciones por departamentos, ¿verdad? O áreas organizacionales. Y existen a lo mejor descriptores de puestos que describen cuáles son las actividades que tienen que llevar a cabo las diferentes personas, pero no hay como ese orden secuencial de en qué proceso trabajan ellos, cuál es la misión o la razón de ser de cada uno de esos procesos y el cliente que tienen que satisfacer, ¿verdad? En cada uno de ellos. Por lo tanto, se pierde un poco el horizonte de cuál es el propósito del por qué realizo esta actividad. A veces solamente es que me pagan por realizar estas actividades y entonces yo voy a realizar estas actividades y eso es lo que tengo, por eso es lo que dice mi descriptor de puestos. Y no se le da como esa finalidad, digamos, ese enfoque. Entonces el enfoque al cliente debe estar presente a nivel de la organización, ¿verdad? Con respecto al cliente, ¿verdad? Externo, y debe estar a nivel de cada una de las áreas y procesos. Y entonces en los procesos se tiene que determinar entonces ese también enfoque al cliente. Si esto se tiene, seguramente vamos a ver que las personas van a poder trabajar en tratar de lograr procesos más ágiles, ¿verdad? Más ágiles, más rápidos, que puedan brindar un mejor servicio a su cliente interno la mayoría de las veces, ¿verdad? Y lograr resultados. Pero para eso las personas deberían de comprender bien, ¿verdad? Estos principios, ¿verdad? Y trabajar dentro de sus procesos bajo estos principios. Igual el tema de liderazgo, ¿verdad? Debería existir un adecuado liderazgo tanto a nivel de la organización y estos principios deben de integrarse a nivel de la organización y a nivel de cada proceso. Debe de existir liderazgo, debe existir compromiso de las personas, debe existir un adecuado enfoque a procesos. Las personas a veces no comprenden qué es un proceso y de pronto hasta existen algunos sistemas de gestión que funcionan únicamente por mismos departamentos que lo han convertido como en procesos y le han llamado procesos, pero no necesariamente son en procesos. Puede tener un área de producción, pero tenemos los diferentes procesos, ¿verdad? Desglosados de producción, o un área de ventas o marketing y venta, y tenemos los diferentes procesos, ¿verdad? De marketing y venta. Y entonces, ese enfoque a procesos, ¿verdad? Significa que brindamos un servicio. Se tiene que entender bien ese tema de cuál es el servicio, cuál es la solicitud del requerimiento que tengo en este proceso y qué es lo que debo de entregar. Los procesos deberían de tener unos ciertos indicadores para medirnos, autoevaluarnos y entonces, basado en los resultados, irlos mejorando, ¿verdad? Este proceso debe tener, ¿verdad?, la integración del ciclo PHVA, planear, hacer, verificar, actuar, para lograr pues, una mejora continua. El tema de toma de decisiones basado en evidencia también es otro, ¿verdad? De los que de pronto puede que en algunos procesos se utilicen bastante los datos para tomar decisiones y en otros procesos incluso se generan ciertos reportes, ¿verdad? O se llenan ciertos formatos, pero nunca se utiliza la información de esos formatos. No hay alguien como que los tabule y haga una base de datos y haga proyecciones o análisis de tendencia. Esos análisis de tendencias van a ayudar a poder prevenir, ¿verdad?, futuras no conformidades o incumplimientos, como por ejemplo el tema de romper capacidades.
puede ser que si se miden y se tienen indicadores actualmente, ¿verdad? A lo mejor actualmente, ahorita, en este mes, ¿verdad? En esta semana estamos cumpliendo y estamos dentro de los parámetros como debería de ser. Pero si analizamos tendencias, vemos que vamos hacia el límite superior y ya dentro de un par de meses nos vamos a salir de eso. O vamos hacia el límite inferior y nos vamos a salir de la capacidad del proceso. Entonces, podría ser de que a lo mejor pudiéramos, si hacemos un uso adecuado de los datos, ¿verdad? Para tomar decisiones, poder ver que vamos a necesitar más capacidad en cuanto ya sea a maquinaria o a personas, pero si hacemos uso adecuado, digamos, de los datos y hacemos análisis, por ejemplo, de tendencia. Son elementos que son a lo mejor clave y que van a potenciar que un sistema de gestión logre los resultados. Y siendo los resultados principales tres, ¿verdad? Eficacia en las operaciones, satisfacción del cliente y conformidad del producto o servicio. Entonces, es decir, que el producto o el servicio cumpla con lo requerido, las especificaciones, con los requisitos legales y reglamentarios. Entonces, y gestión, digamos, de las relaciones. Entonces, estos 7 principios, si los analizamos por los diferentes procesos y no solamente por la organización, vamos a ver que seguramente vamos a necesitar, ¿verdad? Hacer mejora. Vamos a necesitar a lo mejor brindar capacitaciones, brindar herramientas, sensibilización, hacer más seguimiento, ¿verdad? Establecer una cierta estrategia para poder hacer que la organización, ¿verdad? Y las diferentes áreas, entonces, pues logren, digamos, una adecuada aplicación, digamos, de los principios de la gestión de la calidad dentro de los procesos. Bueno, entonces esta norma trae como contenido, ¿verdad? Como una, digamos, metodología para poder ir mejorando la cultura de la calidad e ir llegando. No vamos a llegar a lo mejor a esa cultura de la calidad como de un solo golpe, ¿verdad? Pero entonces habrá que establecer, digamos, algunas metas razonables, alcanzables, y habrá que entonces establecer una cierta estrategia que podamos ir desarrollando a través del tiempo para lograrlo. Sucede mucho que a la hora de, por ejemplo, establecer tu planificación anual, se deja por fuera el tema de incluir, ¿verdad? Acciones, estrategias para mejorar, digamos, la cultura organizacional o para mejorar la cultura de la calidad, ¿verdad? Y muchas veces no se toma en cuenta. Incluso los mismos consultores, ¿verdad? Cuando implementan, digamos, un sistema de gestión, se topan con una cierta cultura, una organización que te lo hace más complicado implementar, digamos, la norma 9001. Y de pronto no se hizo a lo mejor un análisis adecuado y no se establecieron o implementaron estrategias, ¿verdad? Para tratar de que todos hablemos el mismo idioma, de que todos nos entendamos bastante bien y de dar las competencias, por ejemplo, para que podamos hacer una implementación que pueda ser más, ¿verdad? Suave, más llevadera, más fácil, ¿verdad? Entonces, comienza por acá, siempre con el ciclo PHBA, ¿verdad? Planificar, hacer, verificar, actuar. Entonces, primero, para etapas de planificación, habrá que comprender el contexto, ¿verdad? Habrá que determinar, ¿verdad? Una cultura de la calidad deseada, que es lo que queremos lograr. Analizar y evaluar la cultura de la calidad actual, obviamente acaba de haber una brecha, y entonces identificar y implementar acciones para lograr esa cultura de la calidad deseada, para cerrar entonces esa brecha. Y tendremos entonces un plan de trabajo para nuestro año, ¿verdad? Una vez que lo tenemos, habrá que ir implementando, obviamente habrá que pasar para temas de revisión y aprobación, habrá que ir implementando y realizando un seguimiento o verificación, ¿verdad? Continua, y tomando decisiones para realizar ajustes o mejoras, ¿verdad? En la medida de lo necesario y lograr, ¿verdad? Esa cultura de la calidad que nosotros deseamos. Entonces, a manera de síntesis, eso es lo que trae digamos, este estándar. Entonces, en cuanto a comprender la cultura de la calidad, vamos a mostrar algunos elementos pues, claves. Digamos, la organización debería determinar entonces el nivel en el que los principios y conceptos de gestión de la calidad se han integrado en la cultura
organizacional. Cuando vos, si sos consultor, llegas a una organización a implementarlo, hay una cierta cultura organizacional. Y ahora lo que queremos es integrarnos ciertos principios y conceptos de la gestión de la calidad dentro de esa cultura organizacional. Y entonces tenemos que conocer, ¿verdad?, cuál es como ese nivel, ¿verdad?, o grado, y podríamos hacer, digamos, un pequeño diagnóstico o aprovechar el mismo FODA, ¿verdad?, análisis de contexto, digamos, para el sistema de gestión de la calidad e identificar de dónde es la cultura organizacional actual y cuáles serían, digamos, las debilidades o necesidades versus, por ejemplo, los principios y los conceptos fundamentales de la calidad. Y entonces, establecer la estrategia para ello. Entonces, también es de suma importancia, ¿verdad?, para la cultura de la calidad, alinear la misión, la visión y los valores centrales de la organización con los objetivos que tienen en cuenta el contexto, ¿verdad?, organizacional y necesidades y expectativas de las partes interesadas. Entonces, cuando se analiza el contexto, ¿verdad?, de la organización, estamos comprendiendo ese contexto de la organización, podríamos tomar en cuenta, por ejemplo, los problemas históricos y las expectativas, ¿verdad?, que evidentemente van a influir, pues, en el tema de la cultura de la calidad. También deberíamos reevaluar de esa cultura de la calidad, ¿verdad?, cuando hay, por ejemplo, cambios importantes. Es decir, normalmente vamos a hacer, ¿verdad?, una estrategia programada, digamos, o un plan programado, por ejemplo, a final de este año, por ejemplo, para el plan del próximo año, a niveles de organizaciones. Y esos planes pueden ser afectados por los mismos cambios en el contexto. Es decir, cuando cambia el contexto, por ejemplo, con el COVID, ¿verdad? Entonces van a surgir nuevas necesidades, nuevas expectativas, ¿verdad?, de las diferentes partes interesadas, tanto los colaboradores internos, los dueños, proveedores, o sino también el mismo cliente. Y entonces habrá que analizar si hay que realizar un cambio o qué cambio hay que realizar, ¿verdad? Y eso podría llegar a significar incluso hacer cambio en la cultura organizacional, ¿verdad? O en los valores que nosotros queremos impregnar dentro de la organización. Y entonces eso también habría que tomarlo en cuenta. La cultura, entonces la calidad se desarrolla a medida que el sistema de gestión de la calidad, ¿verdad?, se establece y se integra más. Se dice, ¿verdad?, que para lograr, digamos, un adecuado nivel, digamos, de cultura o ir llegando, digamos, a la cultura que uno quiere, por ejemplo, a través de un sistema de gestión, puede llevarte a veces hasta 7 años, ¿verdad? Sin embargo, hay algunas maneras, digamos, de ir acelerando el tema, porque muchas veces lo que sucede es que decimos, bueno, las personas son como los niños, de hecho todos somos como los niños, en el sentido de que cuando viene algo nuevo, ¿verdad?, y nos cambian, digamos, una forma de trabajar, de pronto, como tenía un hábito, ¿verdad?, una cierta costumbre, una forma de hacer las cosas, casi por reflejo, cuando me toca realizar esa actividad, la voy a hacer como lo hacía antes, ¿verdad? Y de pronto no lo recuerdo, se me escapa. Y entonces se dice mucho, ¿no?, que debemos de tener bastante supervisión o seguimiento o estar encima de las personas, ¿verdad? Como si fueran niños, como si fueran chavalitos. Por eso está el ciclo PhD, a planear, hacer, verificar, actuar. Y entonces estar, digamos, haciendo ajustes, ¿verdad? Y así diciéndole a las personas, ¿verdad? Y viendo que las personas entonces hagan lo que tienen que hacer, ¿verdad? Si la primera vez cuando revisamos no lo hicieron como se tenía que hacer. Y entonces estamos peleando con las personas una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Es una manera un poquito reactiva, es casi como estarle dando con un garrote a alguien, ¿verdad? En la cabeza. Y para no estar haciendo solamente eso, porque también sí es necesario de pronto realizar ese tema de la verificación, ¿verdad? Es una buena práctica realizar un seguimiento adecuado, una verificación adecuada, pero también ser proactivo y trabajar en algunas estrategias en la parte de planificación para
antes de que la gente falle, ayudarle a que no falle. Entonces, podemos desarrollar estrategias para ir, digamos, integrando esa cultura de la calidad que nos va a permitir a nosotros poder implementar, ¿verdad?, adecuadamente un sistema de gestión. Para garantizar que la cultura sea efectiva, la alta dirección debería ser consciente de la importancia de las personas en la organización, los comportamientos, las competencias, la experiencia y la composición. Entonces, estos elementos podríamos integrarlos dentro del tema de análisis de contexto como elementos muy puntuales que deberíamos de analizar y conocer. Entonces, cuando a nosotros, por ejemplo, nos entregaran una organización y nos dijeran a nosotros que tenemos que gestionarla, la primera buena práctica es siempre analizar el contexto. Ahora, cuando analicemos el contexto, ¿verdad?, posiblemente hayan puntos críticos como estos que deberíamos de tener en cuenta y de pronto amarrarlo y no decir como a lo mejor solamente un FODA puede ser como muy ambiguo, poco general, fortaleza, oportunidades, deberías, amenazas, pero ¿de qué cosas podríamos categorizarlo? Y uno de los elementos va a ser la cultura. Y dentro de la cultura deberíamos de analizar los comportamientos, las competencias, la experiencia, ¿verdad?, y la composición de un ejemplo de personal para tratar de determinar si deberíamos de hacer, ¿verdad?, o establecer acciones pues, para mejorar, digamos, en esos ámbitos y orientarlos hacia unos ciertos comportamientos o competencias que nos permitan a nosotros lograr los resultados. Entonces, la organización debería asegurarse de que también de que su visión, ¿verdad?, y planes para cumplir los objetivos futuros se alineen, ¿verdad?, con la cultura de la calidad deseada. Entonces, vamos a tener, digamos, una cierta visión hacia donde nos quiere llevar, digamos, los dueños de la organización, sea junta directiva o propietario, ¿verdad?, de la organización, y para lograr, digamos, esa visión, ¿verdad?, y llegar hasta ese nivel, de pronto será necesario contar con unos ciertos valores, con unos ciertos principios, y esos elementos deberíamos de tomarlo en cuenta para nosotros establecer acciones dentro de la estrategia, ¿verdad?, que nos ayuden entonces a que la estrategia que vamos a implementar para el año que vamos a planificar, ¿verdad?, se logre de manera pues, más fácil. Entonces, el siguiente paso, después de analizar, digamos, el contexto dentro de esta metodología que propone esta norma, sería determinar la cultura de la calidad deseada. Entonces, la organización debería utilizar, ¿verdad?, su comprensión del contexto y los factores descritos, ¿verdad?, ahí, para determinar entonces la cultura de la calidad deseada. Podemos ver entonces en qué estaríamos fallando, porque es como que hemos hecho un diagnóstico como tal, ¿verdad?, de lo que nosotros queremos versus lo que tenemos, y entonces podríamos determinar, ¿verdad?, lo que se requiere. ¿Verdad? Determinar la cultura de la calidad deseada a través del desarrollo de una visión, misión y valores adecuados. La dirección debería garantizar la integración de los principios y conceptos de gestionarse como información documentada, lo cual podría incluir una declaración de compromiso de la cultura de la calidad, ¿verdad? ¿Cuál sería esa cultura de la calidad que nosotros estamos buscando? Comportamientos y valores esperados, ¿verdad?, para apoyar la cultura de la calidad deseada, y tendemos entonces un marco al cual vamos a nosotros a perseguir o a buscar. Entonces, el liderazgo en todos los niveles debería de modelar la cultura, y para eso habrá que ir implementando una cierta acciones o ciertas estrategias, ¿verdad?, que habrá que integrar, como decíamos, dentro del plan. La dirección evidentemente juega un papel muy importante, y esta norma pues recomienda, ¿verdad?, que la alta dirección determine los valores de la calidad, la política de la calidad de la organización, que integre los requisitos de la cultura de la calidad en los sistemas de gestión, ¿verdad?, para que no sea como un plan aparte, una cultura aparte. Son acciones que deberían ir dentro, ¿verdad?, del plan, digamos, estratégico, plan operativo de la organización. Debería también determinar la planificación, la dirección estratégica, los objetivos y las métricas de rendimiento para cultivar también la cultura de la calidad deseada. Garantizar que la cultura de la calidad deseada tenga en cuenta las capacidades y el potencial de la mejora de la cultura organizacional. Proporcionar recursos adecuados para el cultivo de la cultura de la calidad. Orientar el cultivo a identificar y nombrar promotores de la cultura de la calidad, y garantizar
el compromiso continuo con la cultura de la calidad para garantizar entonces un éxito sostenido. Entonces habrá que la alta dirección asegurarse de que el contexto se considere, ¿verdad? Cuando se actualicen, por ejemplo, la misión, la visión y los valores, porque de pronto hacia dónde vamos, ¿verdad? Y lo que hacemos va a estar condicionado muchas veces por el cambio, por ejemplo, en el contexto, cambio de necesidades y expectativas. Y entonces a lo mejor habrá que cambiar algunas partes de directrices, digamos, de las directrices generales de la organización. Entonces, esto debería incluir una comprensión de la cultura existente y la evaluación de las necesidades para cambiar, digamos, esa cultura. Y la orientación estratégica de la organización y su política deberían estar alineadas con estos elementos de identidad. Entonces, esa misión, visión y valores y la cultura, ¿verdad? Se deberían de revisar a intervalos especificados, ¿verdad? Y además, siempre que cambie el contexto. Entonces, decíamos que debería existir una revisión programada, por ejemplo, a final de año, ¿verdad? Una vez al año, ¿verdad? O cuando se realice la planeación estratégica, hacer la evaluación, y también cuando cambie, digamos, el contexto, al menos cuando existe un cambio significativo en el contexto, como en el caso, digamos, del COVID, para ver si hay que cambiar algunos elementos, ¿verdad? De la organización. El siguiente paso sería analizar y evaluar la cultura de la calidad actual. Entonces decíamos que tenemos que determinar cuál es la cultura de la calidad deseada, y ya tenemos entonces lo que queremos. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos, ¿verdad? Entonces ese seguiría el siguiente paso. De la organización, cada organización tendrá una cierta cultura, ¿verdad? De la calidad, ya sea que conozcan, la midan o no, ¿verdad? Pero entonces, de hecho, siempre encontramos como, cuando se va a implementar, digamos, un estándar, siempre es como que encontramos gente que está como más orientada, ¿verdad? Hacia ese tema, a lo mejor de la calidad, y tiene mejores competencias, ¿verdad? Tiene mejor conciencia, etcétera, ¿verdad? Y hasta no, son promotores, ¿verdad? Del uso de los estándares y nos ayudan, por ejemplo, a implementarlo, o ayudan al implementador interno también. Entonces, no todo el mundo comenzará, digamos, con una cultura, a lo mejor, de la calidad en cero. Hay que establecer incluso cuáles van a ser esos parámetros para que se van a estar midiendo, analizarlos y luego ver, ¿verdad? Qué es lo que tendríamos que trabajar. La organización entonces debería establecer estándares de desempeño medibles, indicadores y valores objetivos que se utilicen para evaluar la efectividad de la cultura de la calidad. Los indicadores deberían abarcar todos los aspectos de la organización. El estándar de desempeño debería expresar claramente el nivel y el estado de la cultura de la calidad que la organización quiere lograr, y aclarar el objetivo cuantitativo y o cualitativo de cada índice, describiendo claramente el estado, ¿verdad? Y el nivel requerido. Entonces tienen que determinar qué aspectos de la cultura se van a medir. Por ejemplo, si también se va a medir toda la organización, una división, un sitio, puede haber un alcance también, ¿verdad? En el cual a lo mejor queremos enmarcarnos o enfocarnos. Una vez determinado eso, la organización debería decidir entonces los criterios para medir la cultura. Por ejemplo, comprensión de la política. No todo el mundo comprende adecuadamente la política de la calidad, y tampoco los objetivos de la calidad, la forma en la que las personas trabajan en nombre de la organización, ¿verdad? Cumplen con las disposiciones del sistema de gestión, por ejemplo, la gente subcontratada. También, y los comportamientos, ¿verdad? Las mentalidades, qué tipos de comportamientos, mentalidades y actitudes hacia la calidad pues se requieren. Entonces, son algunos elementos que la norma, por ejemplo, brinda como ejemplo. O incluso el tema, como decíamos, de los principios, ¿verdad? De la calidad, que no todos lo manejan, digamos, de la misma manera. Entonces, hay que identificar, ¿verdad? La cultura de la calidad deseada. La organización debería comprender entonces su propio modelo de negocio, donde encaja la calidad de su producto o servicio con ese modelo, o sea, cada uno se quiere llegar, determinar necesidades, expectativas de clientes y otras partes interesadas relevantes a los entregables, ¿verdad? A través de los procesos, como la alimentación de los clientes. Y entonces habrá que evaluar la cultura de la calidad actual, y como decíamos, va a haber una brecha, ¿verdad? Entonces, en ese análisis de brecha, ¿cómo lo podemos desarrollar? La norma presenta también algunos directrices. Por ejemplo, habrá que establecer las fechas o plazos de la evaluación, cuándo vamos a iniciar, cuándo vamos a terminar, ¿verdad? El alcance de la evaluación, ¿verdad? Que la organización puede tener diferentes tamaños, ¿verdad? Ubicación o sitio.
los participantes y la posible necesidad de confidencialidad, muestreos y todo eso que se va a desarrollar también. Indicadores culturales, ¿verdad? Deseados, ¿verdad? Y repudiados que vamos a estar pues, midiendo. Ejemplos y características que muestran la cultura de la calidad deseada, indicadores de nivel de madurez, ¿verdad? Que aumentan hacia la cultura de la calidad deseada, y la metodología fija de puntuación que te permita ir comparando, por ejemplo, negativas. Son algunas recomendaciones del estándar para llevar a cabo ese análisis, digamos, de brecha. Y tercero, pues sería la parte de, habrá que analizar los resultados, no es que se han captado todos los datos, ¿verdad? Para comprender entonces cuál es esa brecha y qué es lo que deberíamos de hacer. Y acá podemos utilizar, por ejemplo, tablas de Pareto, ¿verdad? Gráficos de corrida, gráficos de radar-baraña, diagramas de dispersión, ¿verdad? Y la organización entonces debería utilizar los datos para generar ideas y acciones para abordar la brecha o cumplir con los objetivos entonces establecidos. Como digamos, lo que tenemos que lograr es llegar a establecer basada en gestión, digamos, de la cultura, va a estar en la parte de plan, pero va a estar, digamos, desarrollada a lo largo, digamos, del año, digamos, calendario. Entonces, nos tocará, entonces, mejorar, digamos, la cultura de la calidad. Entonces, cuando se ha determinado cuál es la cultura de la calidad actual, ¿verdad? Se han evaluado los datos, y se ha implementado un plan de mejora, se debería revisar periódicamente, entonces, también incluso los propios procesos de recopilación de datos para ver si no estamos fallando, ¿verdad? En esos pasos y si realmente son de fiar, ¿verdad? Esos resultados. Y entonces, basado, ¿verdad? En el cumplimiento también de la parte de implementación, establecer, digamos, algunas acciones pues, de mejora, ¿verdad? O ajuste. Entonces, la organización debería revisar también las tendencias de madurez mostradas a través de la recopilación y evaluación de datos periódicos para determinar si se deberían de tomar medidas correctivas o si un aspecto de la calidad no es el esperado o no está en línea con los objetivos establecidos. Entonces, las encuestas que se repiten deberían revisarse regularmente y adaptarse según sea necesario. Entonces, en la parte de implementación, acá establece algunas recomendaciones, por ejemplo, para la parte de implementación, digamos, del plan para fomentar la cultura de la calidad que nosotros deseamos. Y es, por ejemplo, de apoyo visible, ¿verdad? De la gestión de las iniciativas de la calidad. La gestión a todos los niveles deberían de mostrar, digamos, un apoyo continuo a las iniciativas de calidad, articulación clara de la misión, visión, ¿verdad? Y valores, revisión periódica también entonces de estos elementos estratégicos y del contexto interno, objetivos claros y específicos que la gente pues, comprenda y trabaje, ¿verdad? En el día a día. Indicadores de desempeño, compromiso regular, ¿verdad? Con los consumidores, clientes y otras partes interesadas pertinentes para identificar y responder a necesidades y expectativas cambiantes que hay que estar, por ejemplo, manteniendo e incluso desarrollar pues, productos o servicios, ¿verdad? Basados también en esos cambios. Incentivos financieros también podrían ser interesantes, ¿verdad? Sabemos que no todos, ¿verdad? A lo mejor lo desarrollarán, pero son elementos que podrían apoyar, ¿verdad? También entonces la implementación de la cultura de la calidad que se desea. Por ejemplo, el reconocimiento y recompensa a los empleados debería ser apropiados pues, para la organización, ¿verdad? Y su cultura. Entonces, la organización podría adoptar, de verdad, diferentes estrategias básicas para establecer su estrategia, digamos, de la calidad. Entonces, por acá nos presenta 4 estrategias que la organización debería de valorar para ver qué tipo de plan podría establecer. Por ejemplo, una estrategia de cumplimiento, ¿verdad? O conformidad, cumplan con los requisitos legales y reglamentarios. Al menos, digamos, en esta parte la organización estaría enfocándose, ¿verdad? En cumplir, al menos, reglamentarios del cliente. Y ese sería, digamos, uno de las estrategias posibles, digamos, para nuestro plan, sobre todo cuando estamos a lo mejor comenzando. Puede haber una estrategia innovadora, por ejemplo, una cultura de la calidad innovadora e inclusive aspectos para centrarse, digamos, en la calidad y también estará
de la mano también con la misma estrategia que busca la organización a nivel de competitividad. También la estrategia de liderazgo, una cultura de la calidad constantemente segura de sí misma, ¿verdad? En la que se espera que la organización sea proactiva para que el nivel de calidad supere continuamente el de los competidores, ¿verdad? Y el de la misma. Entonces, obviamente, si nosotros queremos que la organización sea proactiva y superarse a ella misma, entonces habrá que tener un fomento de la cultura enfocado, orientado, digamos, en ese liderazgo del sector, ¿verdad? En esos valores, en esas actitudes, ¿verdad? O comportamientos que deberíamos de tener como líderes, y entonces estar persiguiendo siempre lo mejor, ¿verdad? El liderato, ¿verdad? A nivel de sector. De seguidor, por ejemplo, una cultura reactiva que permita a otros liderar e innovar mediante la organización, entonces sí, ¿verdad? A sus competidores. Entonces, son algunas de las estrategias que se podrían tomar en cuenta para establecer, digamos, el plan. Entonces, sobre la base del análisis exhaustivo de la demanda de la cultura de la calidad en términos de las características de la industria, su propia etapa de desarrollo y los objetivos de desarrollo futuro, la organización debería determinar los valores de la calidad razonable y alcanzable y alinearlos con su misión, visión y valores. Entonces, se recomienda establecer los valores de la calidad, ¿verdad? Alineados, ¿verdad? A la directrices estratégicas, ¿verdad? Y que permitan a la organización entonces cumplir, ¿verdad? Con sus objetivos y la política también. Y en cuanto a la incorporación, por ejemplo, de la cultura de la calidad, esto se va a llevar a cabo, ¿verdad? Mediante la implementación de las medidas adoptadas, ¿verdad? O que se tomaran en cuenta para fomentar, digamos, la cultura de la calidad. Algunas acciones pueden incluir mantener una comunicación efectiva para celebrar los éxitos de la gestión de la calidad, ¿verdad? Eso aporta bastante al tema de la cultura. Formación también, tanto para la alta dirección como para personal en general, y estos son elementos que de pronto muchos se preguntan, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué estrategias puedo implementar, verdad? Para ir fomentando, digamos, la cultura de la calidad. Actividades de participación y sensibilización de la fuerza laboral, ¿verdad? Presentaciones, reuniones tipo asamblea, almuerzos y zonas de aprendizaje, ¿verdad? Identificación y nombramiento de campeones o promotores de la cultura, ¿verdad? Organizacional. Establecimiento de estatutos de cultura de la calidad, ¿verdad? Establecimiento de objetivos y compromisos individuales de la cultura de la calidad. Proporcionar recursos adicionales como trainers o entrenadores, ¿verdad? O coach conductuales. Campaña de incentivos, reconocimiento y recompensa. Estos podrían ser algunos elementos generales que se podrían implementar. Podría valorar, digamos, las organizaciones para ir desarrollando pues, sus estrategias para fomentar la cultura. Entonces, la organización debería tomar medidas para garantizar que la cultura de la calidad, ¿verdad? Se desarrolle y se fortalezca con el tiempo, y las acciones relevantes para la cultura pueden incluir la promoción de la cultura de la calidad deseada, la participación de las personas, la comunicación, evaluación continua y evaluación comparativa, o benchmarking, la gestión del cambio también. Entonces, esta dirección debería garantizar que se desarrolle y que se siga, ¿verdad? El plan de comunicación, que detalle los tipos de comunicación y los de comunicación. La comunicación de información relativa a la cultura debería referirse a actividades y resultados previstos, y cada gerente debería desarrollar a lo mejor algún plan para hacer lo mismo. La comunicación debería incluir, ¿verdad? Ser inclusiva para apoyar a personas que trabajan de forma remota, trabajadores por turno, voluntarios y trabajadores con necesidades específicas. Los cambios en la organización y su contexto incluirían las nuevas ofertas de productos y servicios, entonces podrían también tener un impacto en la cultura de la calidad deseada, y habrá que estarlo monitoreando, ¿verdad? Periódicamente. Entonces, si existiera una necesidad de cambio en la cultura de la organización debería desarrollar entonces una visión clara para ese cambio. Y ahí enlazamos, ¿verdad? De hecho, otra norma que también se está desarrollando como guía para las organizaciones, que es digamos, para la guía de la gestión del cambio, digamos, un sistema de gestión basado, digamos, en ISO 9001. Porque habrá que integrar, digamos, esos cambios. Evidentemente siempre va a haber una resistencia al cambio y podría haber necesidad incluso de hacer un cambio
en ciertos elementos de la cultura de la organización. Entonces, la razón del cambio debería detallar el resultado positivo previsto del cambio deseado en la cultura de la calidad y las posibles consecuencias si el cambio no se produce y el status quo y si el status quo permanece. Entonces, la organización debería entender por qué el cambio es necesario y por qué continuar con los negocios como de costumbre no sería, digamos, una opción. Como ejemplo, con el caso del COVID, de pronto nos vimos forzados a hacer deliveries, ¿verdad? Algunas organizaciones, o a vender en línea, ¿verdad? Entre otros elementos, ¿verdad? Y decíamos, no podemos seguir trabajando sino de la misma manera porque si no la gente no va a venir, ¿verdad? O no vamos a vender. Entonces, esos elementos, digamos, que son bastante claves. Entonces, esa era como la orientaciones, ¿verdad? Que trae esta guía o estas normas pues, para abordar el tema de la cultura de la calidad y cómo podríamos nosotros irla desarrollando, por ejemplo, a la par de que vamos implementando un sistema de gestión de la calidad, ¿verdad? Y de que vamos pues, desarrollando, digamos, ese sistema pues, y cómo podemos hacer para que podamos potenciar el logro de los resultados a través de ella misma. Entonces, creo que vamos a abrir los micrófonos. Tal vez Kevin me apoya por allá por si acaso hay alguna pregunta, duda, consulta, un comentario, ¿verdad? Lo podrían hacer por el chat también o pueden activar el micrófono. Todo en el chat, ok. Entonces, si lo pueden poner por el chat, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, consulta, experiencia. Esta norma, ¿verdad? Que se está trabajando, entonces decía que ya está, digamos, en borrador final y entonces posiblemente estará publicada entonces en este año. Entonces, más probable que sea norma ISO 10010, versión 2022. Y nada, va a estar, digamos, accesible pues, para todos, pues una vez que se publique. También se puede comprar el borrador a través de los representantes de ISO o a través de la página de ISO pues, para que también lo requieran. Ok, bueno, mis datos están por acá, ¿verdad? Mi nombre es Axel Chavarría, entonces especialista de sistema de gestión, entonces acá en la Universidad Nacional de Ingeniería, por ahí tienen pues, mi número de teléfono. Y nada, pues estoy a sus órdenes. Aquellos que también estarían interesados, digamos, con, por ejemplo, algunos de los posgrados que nosotros estamos impartiendo, por ejemplo, orientados al tema de la calidad, tenemos 3 que serían el posgrado en sistemas de gestión de la calidad, es un posgrado súper completo, ¿verdad? Que trae 5 módulos de 32 horas cada uno, ¿verdad? Enfocados principalmente en todo lo que es la gestión de la calidad. Entonces, nos permite ir desarrollando o ayudando a los participantes a que puedan desarrollar, digamos, un sistema de gestión de la calidad completo. O sea, tema de implementación. La cantidad de tiempo que tenemos es suficiente para poder desarrollar las diferentes metodologías para los diferentes requisitos, ¿verdad? De la norma, y no solamente es un tema de interpretación, sino un tema de implementación y ayudar a las personas para que puedan desarrollar el estándar. Y tenemos otro posgrado en sistemas integrados de gestión, en el cual pues tenemos 5 módulos, pero en este caso de calidad, ambiente, seguridad ocupacional, inocuidad, ¿verdad? Y auditoría, digamos, e integración de los sistemas de gestión. Adicionalmente tenemos otro que es el posgrado en gerencia de operaciones centrado en la calidad, en el cual pues también tenemos un módulo de la calidad, un módulo de operación, un módulo de la gestión de la cadena de suministro, ¿verdad? La parte financiera, ¿verdad? Y de buenas prácticas de manufactura, ¿verdad? Y de la misma manera, pues también algunos de estos programas pues son acreditables a las maestrías, por ejemplo, maestría en gestión empresarial, ¿verdad? O maestría en gerencia y liderazgo centrado en la calidad. Ok, ¿verdad?
Leslie nos dice, buenas tardes desde Honduras, agradezco el conocimiento brindado. Muchas gracias, Leslie. Ole nos dice, ¿alguna experiencia de gestión de la calidad del proceso de comunicación institucional? Bueno, vamos a verlo. En el caso de gestión de la calidad, ¿verdad? Hay un elemento, pues, que aparentemente es un poco pequeño, digamos, en la norma ISO 9001, 7.4 de comunicación, en el cual nos dice que hay que determinar las comunicaciones, ¿verdad? Y también a quién hay que comunicar, quién lo va a comunicar, cómo lo va a comunicar. Y esto. Esos son como las directrices generales. Las organizaciones lo que tienen que hacer es determinar cuáles van a ser los procesos, ¿verdad? Que van a tener que estar integrados dentro del sistema de gestión para cumplir con esos requisitos. Y de pronto, digamos, a nivel institucional, digamos, instituciones privadas, instituciones públicas, ¿verdad? Que son, digamos, bastante grandes, son, digamos, estructuras algo grandes, podrían tener, digamos, algún departamento, digamos, de comunicaciones en el cual, ¿verdad? De pronto se determina cuáles son las comunicaciones, ¿verdad? Que deberían ir hacia afuera, ¿verdad? Y hacia adentro. Y algunas de las comunicaciones internas, a lo mejor, las van a desarrollar las diferentes áreas, pero puede ser de que tenga participación la parte, digamos, del Departamento de Comunicaciones para regular ciertos aspectos, ¿verdad? Y también hacia afuera, ¿verdad? ¿Cuáles serían las comunicaciones entonces que se deberían de dar? Entonces, en el caso del estándar de gestión de la calidad, podríamos bucear, decíamos nosotros, podríamos buscar, ¿verdad? En el estándar qué es importante comunicar, por ejemplo, la política de la calidad, los objetivos de la calidad. Es importante comunicar diferentes elementos y entonces eso que es importante comunicar, habrá que establecer cómo se va a desarrollar dentro de nuestras instituciones y como cada institución tiene u organizaciones también, ¿verdad? Tendrán sus propias políticas, regulaciones y reglamentos, entonces el cómo lo voy a hacer va a depender mucho de mis políticas y de mis reglamentos y entonces debo establecer los procesos necesarios, ¿verdad? Y los procesos van a tener que tener, digamos, a lo mejor cierta documentación como procedimientos instructivos formatos, ¿verdad? Para llevar a cabo entonces esas actividades. Pero algo como muy, muy particular, cada organización, por ejemplo, va a establecer qué es lo que es importante comunicar. Y luego, una vez identificado eso, lo que hay que ver es cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Y los otros elementos también. Y entonces, cómo diseñar la manera de trabajarlo, ¿verdad? Marlon dice, en mi caso, como implementador de sistemas de gestión de la calidad, lo que más me ha costado es crear cultura, ¿verdad? En los colaboradores de la organización. Saludos desde Costa Rica. Sí, es bien complejo porque, por ejemplo, obviamente yo creo que a todo mundo nos pasa, ¿verdad, Marlon? Que hay ciertos cambios que habrá que realizar. O sea, la organización tiene ciertos procesos. Puede ser que varios de los procesos, sobre todo los operativos, ya existen. Pero la norma trae unas buenas prácticas gerenciales que a lo mejor le hace falta a un proceso determinado. Entonces quiero meter estas buenas prácticas de ISO 9001 al proceso. Entonces vengo y digo, ahora hay que llenar, ¿verdad? Una información adicional y le agrego, a lo mejor a veces hasta puede ser nada más una columna o una casilla o algo. Pero ya eso lo ven como que, cualquier cantidad de trabajo y un montón de cosas y se vuelve un lío, ¿verdad? Hay unos que te lo hacen imposible, hay otros que ahí lo van haciendo como regañadientes y también no lo hacen bien como para que digan, tal vez me lo quitan, ¿verdad? Y para que vean que no se puede hacer. Y pasa de todo, ¿verdad? Evidentemente, habría que analizar pues, varios factores. Ahí está el tema también de la gestión del cambio, ¿verdad? Aparte del tema de la cultura organizacional que también, y la cultura de la calidad, ¿verdad? Tratar de impregnar los principios ahí dentro de los diferentes, digamos, actores en la organización, que obviamente te va a llevar un tiempo, pero también desde el punto de vista de la gestión del cambio, que es la otra norma ISO 10.020, que también está a punto, digamos que va a salir, o en teoría podría salir este año o a principios, digamos, del próximo año, en el cual habrá que analizar, ¿verdad?, cuáles son como los miedos de estas personas, las limitantes que ellos creen que pueden existir, o eso que de pronto a ellos pues, le hace no ir en contra de las corrientes. Entonces, y establecer alguna estrategia para eso, ¿verdad?, que tienen ellos.
Marisa nos dice, buenas tardes, saludos desde España. La guía es muy concreta y me ha hecho recordarlo mucho en cuanto tropiezos en los primeros pasos, cuando quería implementar el sistema de gestión de la calidad, el primer proyecto de energía renovable. Sí, me gustó, está bastante en español, digo en español que se entiende, ¿verdad? Entendible. Hay algunas normas que son a veces como bastante técnicas, y está bien, bien, bien bonita. Entonces, muchísimas gracias, Marisa, también por el comentario. Listo. Bueno, entonces eso, ¿verdad? Era parte de lo que quería presentarles, ¿verdad? Tal vez algún pequeño extracto, digamos, de lo que es la norma o este estándar. Espero, pues, haberme dado a entender, ¿verdad? Y ojalá les haya gustado bastante este estándar, que está súper interesante. Para mí, pues, un placer haber estado con ustedes, con la Universidad también Nacional de Ingeniería. Miles de bendiciones a todos, ¿verdad? El tema de la presentación creo que la podemos compartir. Voy a hablar con las personas acá de administración para ver cómo podríamos hacerlo. Entonces, okay. Entonces, porque tenemos los datos y por ahí les podemos compartir. Entonces, al menos a los que están acá, ¿verdad? Dentro de Zoom, entonces compartirles acá la presentación y los que se inscribieron ahí en el formulario. Entonces, muchísimas gracias, miles de bendiciones a todos, que tengan un excelente día o resto de la tarde o noche, dependiendo de dónde nos estén viendo. Miles de bendiciones, saludos a todos.